El ejército de 5000 humanos rodeaba un castillo propiedad de 2 ejecutivos del ejército del señor demonio. Sin embargo, uno de ellos era una mujer llamada Miyoko Ichimiya, que estaba esperando encontrarse con su hijo, mientras que el otro era un elfo oscuro, Shibe. Shibe informó a Miyoko que su hijo estaba allí, pero Miyoko no pudo alegrarse con esa noticia porque su hijo, Ren Ichimiya, había llegado como el héroe con la única misión de aniquilar al ejército del señor demonio. El hombre lagarto Garon le pidió a Miyoko que se quedara atrás o podría salir lastimada, pero ella se negó a rendirse ahora, ya que había trabajado mucho para convertirse en una ejecutiva del señor demonio y había esperado 2 años para reunirse con su hijo y salvar su vida. Recuerda que su desdicha comenzó desde que su esposo falleció en un accidente industrial y quedó atrapado en un deslizamiento de tierra. Ni siquiera se pudo recuperar su cuerpo debido a los peligros de ese lugar, y desde entonces, su hijo Ren, que siempre estaba ansioso por jugar con su padre, crear cosas creativas y bromear con él, quedó traumatizado por la muerte de su padre cuando solo tenía 11 años. Su madre no pudo hacer nada y también estaba en un estado de desesperación. Por lo tanto, no pudieron hacer nada más que llorar frente al ataúd vacío toda la noche. Pero la realidad estaba por golpearla después, ya que Miyoko tuvo que encargarse de todo, desde los trámites por la muerte, el mantenimiento de su hogar y otras tareas tediosas que la mantuvieron completamente ocupada durante un mes. E incluso después de eso, comenzó a estudiar para obtener certificaciones y buscar empleo para poder cuidar de ella misma y de su hijo, lo que no le dio tiempo para lamentarse por su pérdida. Cada día fue una lucha interminable para ella al principio, y cuando finalmente se acostumbró al trabajo y tuvo algo de tiempo libre, Ren ya estaba en la escuela secundaria y la recibía en casa cada vez que volvía cansada del trabajo. Un día, de forma espontánea, compró boletos para ir de campamento, ya que Ren no había sonreído desde que su padre murió, y Miyoko quería hacer cualquier cosa para hacerlo feliz y verlo sonreír nuevamente. Le dijo a Ren que finalmente tenía un fin de semana largo y que quería ir a algún lugar con él. Ren aceptó su plan y, después de tanto tiempo, finalmente sonrió ante la idea de pasar tiempo con su madre y sugirió que le gustaría comer malvaviscos junto a una fogata. Miyoko se alegró de que funcionara y prometió que seguramente disfrutarían de todas las actividades del campamento después de comprar el equipo al día siguiente. En su viaje de campamento, los dos pasaron un tiempo satisfactorio después de tanto tiempo y jugaron juegos para ver quién encendía el fuego primero, luego cocinaron juntos las comidas. Miyoko estaba realmente agradecida de tener un hijo tan obediente y servicial, y juntos prepararon la mejor comida de campamento con su esfuerzo colectivo. Ren no podía apartar la vista del plato realmente delicioso que Miyoko había preparado como sorpresa, y cuando le preguntó cuándo lo había hecho, Miyoko simplemente sonrió y se pusieron a disfrutar juntos de la sabrosa comida bajo el cielo estrellado, pasando un momento de felicidad para Ren después de tanto tiempo. A la mañana siguiente, mientras regresaban, Ren mencionó a Miyoko que había hecho una promesa con papá. Miyoko no sabía nada y le preguntó cuál era, a lo que Ren respondió que no había podido decírselo antes, y justo cuando estaba a punto de contarle sobre la promesa, un portal se abrió y lo arrastró dentro sin previo aviso. Miyoko entró en pánico y rápidamente intentó agarrar su mano, pero incluso si logró sujetar la mano de Ren, ambos terminaron cayendo en el portal, que desapareció sin dejar rastro. Mientras estaba dentro del portal, Miyoko no podía ver nada y sentía como si se estuviera desvaneciendo, como la sensación antes de caer en una montaña rusa. Pero a pesar de la experiencia alucinante y sin peso, no soltó el brazo de Ren, porque si perdía a su hijo allí, no podría recuperarse de su dolor nuevamente ni encontrar sentido a su vida. Pronto, sus ojos se abrieron a un lugar muy brillante y parecía estar colocada sobre un círculo mágico junto con Ren colapsado. Miyoko trató de llamarlo por su nombre, pero no obtuvo respuesta, y le dijo que se mantuviera fuerte y aguantara. Ren murmuró lentamente que se sentía enfermo mientras volvía a desmayarse en sus brazos. Miyoko estaba sobre una especie de altar de piedra, y algunas personas discutían sobre por qué había 2 personas en el altar de invocación. El sacerdote confirmó que el chico en el altar era definitivamente el héroe, pero el primer hombre seguía sin calmarse porque 2 de sus invocadores fueron sacrificados en lugar de uno. El sacerdote tenía 2 cuerpos de invocadores muertos detrás de él, mientras daba excusas de que la invocación podría haber sido demasiado para ellos. Miyoko estaba tratando de procesar de qué se trataba esta invocación de la que hablaban y por qué había personas muertas. Entonces, el ministro del rey llegó y le preguntó a Miyoko quién era. Miyoko se presentó como la madre de Ren,
tras lo cual el ministro sonrió y dijo que era alentador saber que era la madre del héroe. Se disculpó por las molestias que le habían causado, y Myoko le preguntó directamente por qué llamaba héroe a su hijo. El ministro explicó que los niños poseen un poder raro para salvar su mundo de la crisis, y Myoko pudo relacionar esta historia como algo sacado directamente de un juego. Así que preguntó, por las similitudes, si todo esto se trataba del resurgimiento del señor demonio. El ministro estuvo de acuerdo en que tenía toda la razón y parecía estar bien informada como madre del héroe. Myoko sintió un poco que la estaban subestimando a pesar de la actitud amable del ministro, pero dejando eso de lado, le dijo directamente al ministro que quería priorizar el cuidado de su hijo. El ministro ordenó preparar una habitación para ellos de inmediato, después de lo cual el capitán de los Caballeros Santos, Alvin, llegó, cargó a Ren y pidió a Myoko que lo siguiera. En el camino, el ministro le informó que este era el templo de la diosa en la capital del reino de Abelis. Myoko nunca había oído hablar de este lugar, y el ministro le dijo que provenía de otro mundo, ya que abren un camino para invocar a personas de otro mundo, quienes luego reciben la bendición de la diosa. Una vez que llegaron a la habitación preparada para Ren, Myoko preguntó por qué su hijo no despertaba. El ministro aseguró que no había nada de qué preocuparse, ya que era debido a que estaba adquiriendo nuevos poderes, y según las leyendas, debería despertar en un par de días. Ahora el ministro se presentó como el sacerdote Liem, que trabajaba directamente bajo las órdenes del rey, y solicitó a Myoko que dejara el cuidado del héroe a las doncellas. Después de eso, habló con Myoko sobre lo que venía a continuación, incluida la larga historia del país y la diosa que llevó a Hiro a luchar. Pero al final, ella llegó a la conclusión de que no permitiría que su hijo muriera luchando. El sumo sacerdote intentó decir que no había nada de eso, pero Myoko se levantó y exigió una respuesta sobre si el poder del rey demonio realmente debía ser una amenaza tan grande. El sumo sacerdote simplemente respondió que era correcto, y que con la existencia del rey demonio, incluso los monstruos del bosque se volvían extremadamente peligrosos, por lo que debían actuar antes de que los ciudadanos sufrieran daños. Myoko entendió la situación, pero no comprendía por qué tenía que ser su hijo quien asumiera este deber, porque, al fin y al cabo, él solo era un niño ordinario de 13 años. El sumo sacerdote siguió razonando que era porque Ren era un héroe bendecido elegido por la diosa, y según los registros de la historia, solo el elegido podía derrotar al rey demonio. Básicamente, decía que el rey demonio resucitaba cada 100 años, y sus registros indicaban que debían invocar al héroe para derrotarlo. Myoko preguntó si era imposible que el héroe perdiera contra el rey demonio, a lo que respondieron simplemente que no había registro de que un héroe hubiera perdido contra él. Myoko también cuestionó si el héroe podía regresar a su mundo original después de derrotar al rey demonio, pero tristemente la respuesta fue no, lo que dejó claro para Myoko que Ren tendría que vivir en este mundo sin garantía para su vida. Finalmente, preguntó qué había pasado con los héroes anteriores después de derrotar al rey demonio, pero para su sorpresa, tampoco había mención de ello. Tembló al darse cuenta de que no había un final claro para esta lucha. Toda la vida del pobre niño estaba en juego sin recompensas ni méritos, como vivir felices para siempre o casarse con la princesa. Los sacerdotes consolaron diciendo que al menos los nombres de los héroes serían grabados en el templo y celebrados por generaciones, lo cual era algo honorable para ellos. Pero Myoko rechazó este honor, afirmando que no significaba nada en absoluto y no podía calmarse. Así que preguntó qué demonios estaban pensando al obligar a un niño ajeno a asumir un trabajo que ponía en riesgo su vida sin ninguna recompensa. Su pregunta estaba dirigida a los adultos necios del país, quienes nunca prepararon nada a pesar de saber que el rey demonio resucitaba cada 100 años, como formar alianzas o aprender del pasado. Ahora, tanto su hijo como los héroes anteriores solo habían tenido sus vidas, familias y sueños arrebatados egoístamente. Exclamó que no impusieran su misión egoísta sobre ellos, lo que puso a los oyentes en un aprieto y no pudieron responderle. Entonces, el ministro Liem intervino diciendo que entendía bien lo que ella decía, y justo cuando Myoko pensó que había espacio para el entendimiento, el ministro Liem simplemente declaró que descubrió que ella era solo una humana ordinaria sin ningún poder. Myoko estaba muy confundida, mientras Liem afirmaba haber pensado que podría tener algún poder o ser una mensajera de la diosa al haber llegado con el héroe, pero estaba equivocado, ya que no sentía ningún poder en ella. Sin embargo, ella había podido prever la existencia del rey demonio, algo que solo deberían saber unas pocas personas en el país.
Miyoko intentó explicar que un cruce para la humanidad que necesitara un héroe claramente tendría al rey demonio involucrado, por lo que, aunque Liem lo mantuviera en secreto, aún sería obvio que el rey demonio resucitaba cada 100 años. Liem encontró a Miyoko bastante inteligente, en cuyo caso esperaba que ella también comprendiera su situación, ya que la misión del héroe para derrotar al demonio era esencial para mantener la armonía en este mundo. Y aunque el héroe fuera dotado de poderes especiales por la diosa, aún no sería tarea fácil derrotar al rey demonio, por lo que también tendrían que entrenarlo. Miyoko continuó argumentando que, sin importar lo noble que fuera su causa, lo que estaban haciendo era secuestrar al hijo de una madre. Liem asumió que ella no los comprendería, por lo que no tuvo más remedio que dar la señal para confiscar a Miyoko, y los hombres de Liem pronto la capturaron. Miyoko preguntó qué estaba pensando Liem al hacer esto, a lo que él respondió que, debido a que era sabia y se preocupaba profundamente por su hijo, su existencia era peligrosa para ellos, por lo que preferiría usarla como la primera prueba del héroe. Miyoko cuestionó en qué consistía esta primera prueba, pero Liem fue y le clavó su bastón en la pierna izquierda, haciéndola sangrar y provocándole un gran dolor. Liem razonó que, aunque los asuntos de este mundo pudieran no concernirle, él narraría este incidente como la madre del héroe siendo asesinada por él mismo, lo que se convertiría en el combustible para la misión del héroe. Miyoko fue silenciada inmediatamente con un trapo e intentó desesperadamente liberarse para ver a Ren, porque no había forma de saber qué le harían estos hombres. Sin embargo, Miyoko fue llevada por los soldados y la patearon para mantenerla callada. Al final, Miyoko dejó de resistirse y esos hombres la llevaron a un carruaje y lo condujeron a algún lugar. El capitán de los caballeros sagrados, Alvin, lo siguió aunque no se le había ordenado. Y mientras todo esto sucedía, lo único en lo que Miyoko podía pensar era en querer ser liberada, tomar un baño y comer con su hijo. Pero sorprendentemente, no pudo hacer nada más que mantenerse tranquila, porque cada vez que hacía un escándalo o levantaba la voz, esos hombres la golpeaban repetidamente. Además, tenía mucha hambre mientras esos hombres la bajaban del carruaje y la sacaban del saco. Miyoko trató de procesar lo que estaba sucediendo, ya que esos hombres la soltaron, pero cambiaron de opinión al pensar que era demasiado hermosa como para simplemente alimentarla a los monstruos. Y como de todos modos iba a morir, decidieron divertirse con ella. Se acercaron a Miyoko con malicia e intenciones malvadas, mientras ella no podía hacer nada y prefería morderse la lengua y morir antes que dejarlo salirse con la suya. Pero justo cuando sus manos estaban a punto de tocarla, esos hombres fueron golpeados por la espalda por el capitán Alvin. Alvin no dudó en matarlos y bajó la cabeza para disculparse con Miyoko por cómo habían resultado las cosas. Liberó sus ataduras y admitió que tenía razón al involucrar a ella y a su hijo en esta situación egoísta. Sin embargo, no pudo negar que el poder del héroe también era necesario, por lo que, para consolarla, prometió asumir toda la responsabilidad de criar a su hijo para que se convirtiera en un gran héroe. Realmente quería que ella lo perdonara, pero no pudo encontrar las palabras debido a la infinita culpa. Miyoko pudo entender que Alvin no estaba en una posición para ayudarla, pero al menos tuvo la decencia de sentirse avergonzado de sus acciones y admitir sus errores. Pensó cuidadosamente que la única forma de que Ren sobreviviera en este mundo era convertirse en héroe, y actualmente no conocía a nadie más en quien confiara Ren, excepto Alvin. Entonces, cerró los ojos con una decisión firme y le pidió a Alvin que cuidara de su hijo. Alvin miró su sonrisa llena de perdón, y ella bajó la cabeza mientras mencionaba que su hijo todavía era solo un niño que no sabía nada. Por eso quería que Alvin lo ayudara de varias maneras. Alvin apretó los dientes y juró con su vida proteger al hijo de ella. Neel se alegró de poder irse en paz y se adentró en el bosque porque no tenía otra opción. Sabía que tarde o temprano sería atacada por monstruos, y con cada gota de odio deseaba que el ministro Liem se golpeara el dedo del pie contra la esquina de una mesa. Sentía ganas de llorar, porque en solo un día en este mundo ya había presenciado la muerte de 4 personas ante sus ojos, y ahora ella misma estaba esperando la muerte. Miyoko no podía creer que la vida fuera tan barata en este mundo, y se preguntaba si su hijo Ren podría crecer a salvo. De repente, vio una mano que se acercaba con grandes uñas, y cuando levantó la vista, esa mano pertenecía a un gran monstruo hombre lagarto que estaba justo frente a ella. Miyoko miró al hombre lagarto y sus pequeños ojos, al verlo murmuró "Guau" y comentó que parecía tan genial como un dinosaurio. En ese momento, el hombre lagarto le preguntó si realmente se veía genial. Miyoko se sorprendió por el enfoque amistoso del hombre lagarto y repitió que, en efecto, parecía fuerte y súper genial.
El hombre lagarto la miró con ojos curiosos y se sentó para preguntarle si era humana. Si lo era, ¿por qué no huía aterrada de él? Miyoko respondió que estaba demasiado cansada para moverse, que se había lastimado la pierna y que ahora estaba hambrienta. Se sentía un poco avergonzada, pero con el estómago vacío no podía hacer nada. El hombre lagarto declaró que si tenía hambre, podía comer la fruta que él tenía en ese momento. Miyoko notó un dulce aroma de fruta y decidió aceptarla. Tomó un bocado de la fruta y la encontró bastante deliciosa hasta que la terminó toda. Le agradeció por la comida, y gracias a él, ahora se sentía aliviada. Aunque no podía sacarse de la cabeza la idea de que estaba a punto de ser comida, no podía evitar admitir que el hombre lagarto parecía una criatura maravillosa. Tenía garras aterradoras, pero ojos tiernos, junto con hermosas escamas verdes. Además, le dio comida, así que pensó que no sería tan malo ser comida por él. Pero inesperadamente para ella, el hombre lagarto tomó la decisión de cuidarla a partir de ese día. Miyoko se sorprendió al escuchar lo que eso significaba, mientras el hombre lagarto simplemente la levantaba y decía que debían salir de allí antes de que otros monstruos olieran sangre y vinieran. Corrió con todas sus fuerzas y cruzó el bosque mientras era atacado por monstruos en el camino. Pero el hombre lagarto los golpeaba a todos con su fuerte cola mientras protegía a Miyoko, quien seguía diciendo que era genial. El hombre lagarto se alegró de escuchar eso nuevamente, y después de un tiempo, la llevó a una casa, que parecía ser su hogar. Llamó a su abuelo y dijo que había vuelto, y también que había encontrado a una humana que quería quedarse. Miyoko notó que la persona a la que este hombre lagarto llamó abuelo parecía ser un apuesto elfo oscuro llamado Shibe, y este se negó, diciéndole a Garon que no podían quedarse con ella, y le dijo que la devolviera al lugar donde estaba. Garon razonó que la pobre Miyoko estaba herida y hambrienta allí, pero Shibe volvió a negarse porque un humano no podría sobrevivir en un lugar como ese. Garon prometió cuidarla muy bien, mientras Shibe sugirió que si quería, debería conseguir otra cosa como mascota. Miyoko sintió que esta conversación era similar a un niño que rescata a un perro callejero mientras su madre lo regaña. Sin embargo, pudo ver que Garon no estaba dispuesto a rendirse con ella, y debido a su insistencia constante, Shibe cedió y aceptó que se quedara si Garon quería. Sin embargo, dejó claro que Garon tendría que asumir la responsabilidad y cuidarla hasta el final él mismo, sin la ayuda de Shibe. Garon estuvo de acuerdo y le agradeció por aceptar su petición. Shibe le advirtió a Garon que tener a un humano traería muchos problemas, y si otros preguntaban por ella, le aconsejó que simplemente dijera que era una reserva de comida de emergencia. Garon lo entendió y se volvió para decirle a Miyoko que era bueno para ella que pudiera quedarse allí ahora. Y dado que eso ya estaba decidido, pensó que debería darle un nombre. Miyoko habló por sí misma y le dijo su nombre a Garon, y también cómo pronunciarlo correctamente. Garon entonces se presentó, y Miyoko se volvió hacia Shibe para preguntarle su nombre. Shibe tenía una expresión inmutable mientras le decía su nombre. Miyoko les agradeció por salvarle la vida y expresó su deseo de estar con ellos. Shibe la miró detenidamente y le dijo que se sentara, ya que necesitaban tratar esas heridas suyas. Miyoko notó que Shibe la estaba ayudando, aunque antes había dicho que no la cuidaría. Shibe mencionó que podía usar magia curativa, pero que el problema eran sus aterradores efectos secundarios. Shibe era un demonio experimentado en magia negra ofensiva, y aparentemente le informó que Garon en realidad había sido víctima de su magia curativa. Ocurrió cuando, muchos años atrás, encontró a un pequeño Garon herido en el suelo. En esa situación, no tuvo más remedio que usar su magia debido a la urgencia. Como resultado, Garon logró sobrevivir, pero debido a los efectos secundarios, el color de sus escamas cambió, e incluso el tamaño de Garon se duplicó en comparación con los hombres lagarto normales. Shibe había notado lo rápido que Garon creció en solo 10 años, y debido a los efectos secundarios, Garon siempre destacaba y comenzó a ser tratado como un paria por otros hombres lagarto. Así que Shibe decidió acogerlo y criarlo como a su propio hijo. Miyoko pudo entender un poco las palabras de Shibe y también que Garon debió haber sufrido mucho, tras lo cual Shibe le preguntó gentilmente si estaba de acuerdo con su curación a pesar de todo. Miyoko rechazó rápidamente su oferta porque no quería volverse verde ni duplicar su tamaño como humana. Fue entonces cuando le pareció extraño que Shibe llamara a Garon un pequeño al que había conocido hacía 10 años, así que, por curiosidad, le preguntó cuántos años tenía realmente Garon. Shibe respondió que Garon tenía 13 años ahora, lo que significaba que tenía la misma edad que Ren, el hijo de Miyoko. Eso era muy difícil de creer para ella. Shibe se preocupó al escuchar eso y le preguntó dónde estaba su hijo.
pero Miyoko se sintió nerviosa por contarles todo. Primero mencionó estar sorprendida, ya que un humano de 13 años todavía estaba en edad de crecimiento. A lo que Shibe respondió que Garon también estaba creciendo y que siempre tenía hambre. Así que fue bastante sorprendente ver que no se la comiera el hambriento Garon. Miyoko se dio cuenta de que Garon también planeó comérsela al principio. Pero dejando eso de lado, ella le preguntó si Garon todavía crecería más. Shibe pensó que eso era correcto, así que pronto haría más grande la cama de Garon, esperando no tener que renovar la casa. Mientras tanto, Garon preparó la cama de Miyoko mientras ella pensaba que debía ganarse su lugar haciendo comidas satisfactorias. De lo contrario, ser comida de emergencia podría no ser solo una broma. Estaba contenta de que Alvin le devolviera sus cosas y también tuviera ropa de repuesto. Por ahora, decidió cambiarse y hacer la colada cuando se despertara, pero de repente, mientras se recogía el cabello, se dio cuenta de que no podía encontrar el broche que Ren le dio en su cumpleaños anterior. Recuerda que él dijo que se sintió un poco avergonzado al comprarlo, en un lugar rodeado de mujeres, y a Miyoko le gustó tanto ese broche que siempre lo llevaba como un amuleto de buena suerte. Lloró al perder la única cosa que la hacía sentir conectada con Ren. Se pregunta si Ren ya habrá despertado y, aunque lo haya hecho, esos tipos en el castillo deben haberle dicho que Miyoko murió. Deseaba al menos poder hacerle saber que estaba bien, pero para cuando Ren despertó en el castillo, le dieron la desgarradora noticia de la muerte de su madre. Sin embargo, el ministro Lien lo hizo sonar convincente diciendo que ella fue atacada por monstruos y murió. Fingió haber escuchado que la madre de Ren hizo todo lo posible por mantener a Ren a salvo, pero no funcionó y solo Ren sobrevivió. Lien declaró que ahora llamaría a quien encontró a Ren en el bosque, tras lo cual el capitán de los caballeros sagrados, Alvin, entró en la habitación y se disculpó de inmediato de rodillas por no haber podido salvar a su madre. Afirmó que sus poderes no fueron suficientes para salvarla. Al escuchar esto, Ren fue directamente a tirar de la ropa de Alvin, exigiendo una respuesta de por qué no salvó a su madre. Alvin se sentía extremadamente culpable por no poder decir la verdad. Mientras tanto, el ministro Lien mintió descaradamente con una historia inventada de que Alvin fue con otros al bosque tras recibir un mensaje divino sobre la aparición de 2 héroes. Pero para cuando llegaron, ya estaban siendo atacados y finalmente solo Alvin y Ren sobrevivieron. Ren sintió compasión por Alvin. Entonces Alvin le dijo a Ren que su madre era admirable, ya que estaba preocupada por él incluso cuando enfrentaba la muerte. Y finalmente, lo confió a Ren, para lo cual le dio prueba entregándole el broche de Miyoko a Ren, quien inmediatamente reconoció que su madre siempre lo usaba porque le gustaba. Ren creyó esta historia y cayó de rodillas, incapaz de soportar la extrema pérdida de su madre y también de haber fallado en cumplir la promesa que le hizo a su padre de proteger a su madre. Lloró lágrimas tanto de culpa como de dolor mientras se recriminaba por qué estaba inconsciente mientras ella luchaba por su vida sin escapar. Alvin abrazó a Ren para consolarlo mientras Ren lloraba desconsoladamente lamentando la muerte de su madre. Alvin mencionó que juró proteger a Ren con su vida, así que, pase lo que pase, se aseguraría de criar a Ren como un gran héroe. Ren no tenía razones para negarse, así que Liem insistió más diciendo que hasta que Ren se convirtiera en un héroe pleno y derrotara al rey demonio, él lo apoyaría con gusto. Ren se preguntaba si convertirse en héroe era la razón por la que fue llamado a este mundo, en cuyo caso podía entender el propósito del héroe, derrotar al rey demonio, para que muchas otras familias no sufran el mismo destino que él. Sabía que si su madre estuviera viva, podría oponerse, pero para vengar la muerte de su madre, decidió convertirse en un héroe y pidió a Liem y Alvin que le enseñaran mucho. Mientras tanto, Miyoko sabía perfectamente que si Ren escuchaba que ella había sido asesinada por monstruos, seguramente elegiría el camino del héroe sin dudarlo. Así que se determinó a sobrevivir hasta el día en que pudiera volver a verlo. Así fue como, por un lado, mientras el hijo se dedicaba a matar a sus enemigos que asesinaron a su madre Miyoko se dedicaba a vivir al máximo y definitivamente recuperar a su hijo de ese vil sacerdote Liem. Al día siguiente, era hora del desayuno, y Garon y Shibe pusieron la mesa del comedor con frutas y huevos crudos. Miyoko vio a esos dos comer como de costumbre con las manos o cortando frutas crudas, lo que significa que estos monstruos no tienen nada como la cocina o la preparación en su vocabulario. Pero sabía que podía cambiar eso, ya que incluso los monstruos deben desear comida deliciosa, así que fue a la cocina y sacó algunas especias de su bolso. Comenzó a cocinar una tortilla con el huevo, y el curioso Garon fue a verla de cerca.
La primera estrategia de supervivencia de Miyoko aquí era capturar los corazones de estos dos a través de sus estómagos, así que preparó una buena comida y les pidió que comieran. Garon fue el primero en mostrar entusiasmo por probarla y tomó un bocado de la tortilla. Sabía también que Garon preguntó si realmente acababa de comer un huevo. Shibe también probó un poco, y afirmó que nunca había comido nada igual en los 200 años que había vivido. Garon adoró ambos platos que ella cocinó y Shibe estaba asombrado de cómo cocinó 2 platos a la vez en tan poco tiempo. A Garon le gustó su comida, incluso sin usar magia, lo que sorprendió a Miyoko ya que no esperaba que nadie usara magia para cocinar. Confesó que no era de este mundo y que había sido invocada ayer, así que no sabía mucho sobre este mundo. Shibe cuestionó qué quería decir, pero al escuchar, Miyoko supo que no debía ocultarles cosas a estos dos. Así que compartió lo que le había pasado desde que fue invocada, hasta el momento en que estuvo paralizada y lista para enfrentar la muerte. Sentía que era afortunada de estar viva, por lo cual agradeció a Garon, y Garon pareció feliz de ser apreciado. Shibe ahora entendía por qué una chica estaba sola en el bosque, pero aún quería preguntarle más, ya que era la madre del héroe. Sin embargo, Garon simplemente comentó que su cocina era increíble, y le preguntó si podría cocinar algo para él otra vez. Miyoko estuvo de acuerdo, y dijo que podría cocinar otras cosas también si tuviera los ingredientes. En ese caso, Shibe le aseguró que podía decirle cualquier cosa que necesitara y él lo conseguiría lo mejor que pudiera. Él contaba con ella para las comidas futuras a partir de ahora, lo que significa que la primera misión de Miyoko para sobrevivir ganándose su sustento se había cumplido. Sin embargo, mientras lavaba los platos, Miyoko estaba pensando en la diferencia de edad entre Shibe y Garon, y dejando eso de lado, se preguntaba qué cocinar para el almuerzo. Estaba contenta de que el plan de conquistar sus estómagos fuera un éxito, pero terminó excediéndose, ya que Garon seguía pidiendo más porciones. Miyoko lo estaba pasando un poco mal cocinando tanto, pero aún así se mantenía al día, y la próxima vez Shibe y Garon se encargaron de conseguir ingredientes. Shibe creó una barrera y le pidió que no saliera porque no era seguro, y más tarde, con lo que trajeron, ella terminó haciendo panqueques. Se sintió mal, no porque no estuvieran buenos, sino porque eran tan deliciosos que Garon seguía pidiéndole que los hiciera una y otra vez hasta que cocinó 50, de los cuales Shibe comió unos 5. Tuvo que decirle a Garon que eso era todo, pero a Garon le encantaban tanto los panqueques que le pidió que los hiciera de nuevo. Miyoko estaba cansándose, y de alguna manera quería que probaran otros platos también. Pero ahora, después de hacer solo panqueques, estaba exhausta. Observó que Garon come casi cualquier cosa. Además, los edificios y la cultura alimentaria de este mundo parecían similares a Europa. Por lo que había visto hasta ahora, había muchas plantas similares y también productos lácteos en este mundo. Y si conseguía mantequilla, podría hornear pan y hacer galletas y pasteles. Pronto, Shibe regresó con muchos ingredientes, principalmente harina, azúcar y leche, lo que la hizo preguntarse si estos dos eran golosos. En el pasado, había aprendido muchas cosas relacionadas con manejar diferentes situaciones, incluida la cocina. Y cada vez que servía un plato desconocido a Shibe y Garon, sus ojos brillaban de emoción y no podía haber imaginado que sus clases de cocina resultarían tan útiles. Siguió perfeccionando sus habilidades culinarias hasta que finalmente aprendió muchas de ellas y ahora las estaba poniendo en práctica aquí. Garon estaba tan ansioso por la comida que apenas podía esperar. Mientras intentaba hacerle entender a Garon que necesitaba enfriar el pudín antes de servirlo, Shibe llegó y usó magia de hielo para ayudarla a enfriarlo. Estaba emocionada por cómo quedó, tras lo cual tomó una cucharada de pudín y lo probó ella misma. Quedó tan conmovida por el sabroso pudín que una sonrisa apareció en su rostro, y cuando les preguntó a los otros dos si estaba delicioso, también se sorprendieron y disfrutaron del pudín frío por primera vez. Garon expresó que se sentía tan bien que estaba llorando de la emoción por lo delicioso que era, y Shibe la llamó genio por hacer algo tan sabroso. Ella estaba contenta de que les gustara el pudín, pero dejó claro que solo lo haría en ocasiones especiales. Shibe murmuró algo sobre la ocasión especial, y un tiempo después, le preguntó a Miyoko si podía hacer pudín al día siguiente. Ella estaba de acuerdo, pero quería preguntar si algo estaba pasando, a lo que Shibe respondió que iban a encontrarse con el señor demonio. Ella le preguntó por qué también tenía que ir, porque pensaba que el señor demonio debía ser una existencia aterradora. Pero Shibe razonó que necesitaba informar al señor demonio sobre ella, porque éste ya sabía de su existencia. Miyoko cuestionó cómo sabía el señor demonio sobre ella,
a lo que Shive respondió diciéndole que recordara lo que había hecho el otro día. Le explicó que la última vez, cuando fue al bosque e hizo un alboroto, los monstruos notaron su presencia, lo cual era obvio. Ella se sintió culpable porque, de hecho, se perdió mirando las uvas en el bosque y terminó tocando uno de los árboles mientras se preguntaba cuántas botellas de vino podría hacer con ellas. De repente, su mano se llenó de pequeños insectos y terminó gritando. Garon la trajo de regreso mientras luchaba contra los insectos y también consiguió un grillo gigante para él. El brazo de Miyoko todavía se sentía con picazón, donde Shive razonó que, debido al alboroto que causó, su presencia se difundió por todo el bosque durante la noche. Le dijo que debía responsabilizarse por causar problemas en el vecindario, ya que los monstruos normales usualmente duermen durante el día. Ella se disculpó con Shive por los problemas y ahora tenía que empacar algo de pudín para prepararse para ir a encontrarse con quien un día sería el enemigo de su hijo. No podía imaginar cuántas sorpresas le deparaba la vida. Y Shive también se preparó para dirigirse al castillo del señor demonio. La guió hasta la puerta de esa casa y le pidió que se asegurara de no cometer errores. Pero solo la vista de la puerta de su casa abriéndose la dejó sorprendida, porque no era el lugar habitual que esperaba ver, sino que ya estaba dentro del castillo del señor demonio. Shive le explicó a la confundida Miyoko que tenía permiso del señor demonio para conectar su puerta con la sala de audiencias, tras lo cual caminó un rato, seguido por Miyoko, quien pensaba que todo esto parecía un mundo de videojuegos. Algo como un monstruo con cola parecía estar siguiéndola, lo cual Garon notó e inmediatamente advirtió a Miyoko del peligro. Para cuando ella notó el peligro, el monstruo parecido a un tigre ya había lanzado su brazo hacia ella, pero Shive la jaló justo a tiempo. El tigre blanco no se rindió y aún se acercó para lastimarla, y justo entonces, Garon lo atacó y lo lanzó directamente contra un pilar. Garon le pidió a Miyoko que se quedara detrás de él, y el demonio tigre blanco se le acercó. Él gritó a Garon que no interfiriera y que le entregara a la humana para matarla. Garon se negó de inmediato, lo que hirió el orgullo del demonio tigre, y este cargó para matar a Garon primero. Miyoko estaba preocupada por la situación en la que se habían metido, así que corrió tratando de idear algo. Tomó uno de los frascos que había empacado junto con la comida y miró hacia atrás, solo para encontrar a Garon siendo atacado por ese demonio tigre. Tanto Shive como Miyoko no pudieron quedarse quietos ante la escena, y Shive rápidamente fue a curar a Garon allí mismo, mientras el demonio tigre se acercaba a Miyoko con intención de matarla. En ese caso, ella abrió el frasco con dudas sobre si funcionaría o no, pero reunió el coraje para gritar al demonio por lo que estaba haciendo con su hijo. Ella le arrojó el contenido del frasco, que resultó ser pimienta dirigida al agudo sentido del olfato del demonio. El tigre demonio cayó de rodillas ante este ataque inesperado, y en ese momento se escuchó una voz en el lugar diciendo que ya era suficiente. Miyoko miró hacia el final de la habitación y vio la espeluznante figura del señor de los demonios. El señor de los demonios los detuvo y comentó que había sido bastante entretenido observarlo. Al lado del señor de los demonios estaban todos los ejecutivos del señor de los demonios, y Shive los saludó de rodillas con la cabeza inclinada. El señor de los demonios saludó a Shive como si se conocieran desde hace mucho tiempo, mientras que Miyoko y Garon también se inclinaron como lo hizo Shive. Miyoko observaba al señor de los demonios mientras Shive era instruido a presentar a su familia detrás de él. Shive presentó a su hijo adoptivo, Garon, y le pidió que saludara al señor de los demonios. Garon saludó tal como se le indicó, pero el señor de los demonios notó que Garon se veía bastante diferente de los hombres lagarto habituales. Le preguntó a Garon cuántos años tenía, a lo que Garon respondió que tenía 13, sorprendiendo al señor de los demonios al saber que Garon ya podía luchar así a los 13 años. El señor de los demonios lo encontró impresionante, luego se dirigió a Shive para preguntarle por el humano detrás de él. Shive explicó que ella era Miyoko, una humana que Garon había recogido hace un tiempo. Garon añadió que la encontró herida en el bosque, así que la llevó consigo. El señor de los demonios notó que Garon parecía estar bastante encariñado con ella, así que le preguntó directamente a Garon qué era esa humana para él. Garon simplemente respondió que era su comida de emergencia, tal como Shive le había indicado que respondiera antes. Sin embargo, Miyoko se sobresaltó al saber que solo era comida de emergencia, especialmente cuando pensaba que se estaban llevando bien. Shive se sintió un poco incómodo por Garon repitiendo eso, y Miyoko no podía culpar a Garon por seguir las órdenes obedientemente. El señor de los demonios no pudo evitar reírse al escuchar esa respuesta.
Luego le preguntó a Berger, que era el nombre del tigre demonio, qué opinaba el de la comida de emergencia. Berger respondió, algo avergonzado, que solo tenía la intención de molestar un poco a Shive, pero terminó en una situación bastante complicada a manos de esa comida de emergencia. Admitió haber bajado la guardia y ser superado por ella. El señor de los demonios se rió, ya que ciertamente nunca esperó una pelea así, y le pidió a Miyoko que levantara la cabeza para mostrarle su rostro. Fue la primera vez que Miyoko tuvo una vista clara del rostro del señor de los demonios. Observó que, aparte de sus cuernos, parecía un humano común. El señor de los demonios le preguntó quién era exactamente y por qué estaba en el bosque. Shive la miró con una expresión que indicaba que dependía de ella decir la verdad o no. Miyoko recordó que el maldito sacerdote había hecho la misma pregunta al principio. Pero a diferencia de esa vez, esta vez respondió con calma que era Miyoko Ichimiya y que había sido convocada a este mundo hace unos 3 meses con su hijo de 13 años. Fue honesta sobre cómo un sacerdote intentó moldear a su hijo para que fuera un héroe y que, cuando ella se opuso, la vieron como un obstáculo y la abandonaron en el bosque. Continuó diciendo que el sacerdote planeaba usar su muerte para alimentar el deseo de venganza de su hijo, pero terminó siendo rescatada por Garon y estaba allí hoy. Berger y otros oficiales del Señor de los Demonios expresaron sus preocupaciones tras escuchar que un héroe había sido convocado 3 meses atrás, pero no entendían por qué no había informes al respecto. Miyoko se dio cuenta de que podría haber causado problemas a Shive, ya que parecía haber evitado informar sobre la convocatoria de héroes. Se preguntó qué podía hacer para ayudar, ya que había dicho todo con honestidad porque no quería mentir ni engañar al Señor de los Demonios. Entonces, el Señor de los Demonios silenció a todos y le preguntó directamente a Shive si sabía de eso. Shive confesó que lo sabía, lo que llevó a la obvia pregunta de por qué no lo había informado al Señor de los Demonios. Shive declaró que planeaba informarlo una vez que Miyoko estuviera curada, y que durante ese tiempo quería observarla un poco más. El Señor de los Demonios preguntó qué más quería observar, a lo que Shive respondió que era porque Garon se había encariñado con esta humana. Esto llevó al Señor de los Demonios a suponer que Shive no informó por el bien de Garon. Shive estuvo de acuerdo con eso y declaró que había adoptado a Garon debido a la culpa de haberlo transformado en esa forma. Desde entonces, Garon había sido un niño muy obediente y lo admiraba. Así que, cuando Miyoko capturó el corazón de Garon tan rápidamente, Shive se interesó en ella y quiso saber cómo sobrevivió. Más tarde, al observarla más mientras vivían juntos, encontró su respuesta. Miyoko no tenía miedo de Garon y lo trataba con afecto, como a un niño. Miyoko también sabía que veía a Garon como un niño obediente, similar a como era Ren tras la muerte de su padre. No podía evitar tratar bien a Garon después de sentir eso hacia él. Luego, el Señor de los Demonios le preguntó a Garon por qué no se comió a esa humana. Garon respondió que, cuando se conocieron, ella dijo que se veía genial como un dragón y además le habló normalmente sin miedo. Y cuando él le dio una fruta, ella sonrió y le dio las gracias, lo que lo hizo sentirse cómodo a su alrededor. Y además de su abuelo Shive, ella fue la primera en tratarlo así. Miyoko sintió un poco de pena por Shive, ya que no tenía a nadie más con quien compartir esas interacciones ordinarias, aparte de Garon, durante tanto tiempo. El Señor de los Demonios se acarició el mentón mientras le preguntaba a Miyoko por qué no tenía miedo de Garon. Miyoko respondió con honestidad que estaba bastante asustada, pero más que eso, se sintió abrumada por la belleza de una criatura tan grande. Y como estaba herida y no podía moverse, también estaba preparada para morir. Fue entonces cuando Garon le ofreció una fruta y sintió que volvía a la vida y que no le importaría ser comida por Garon. Pero Garon intervino diciendo que preferiría comer el pudín que ella hacía todos los días, lo que la hizo sentir incómoda frente a tantas personas. No pudo evitar abrazar a Garon por eso, mientras que lo que despertó la curiosidad del Señor de los Demonios fue el pudín, y preguntó qué era eso. Miyoko notó que las palabras de Garon naturalmente sacaron a relucir el tema del pudín, y Shive sacó la cesta que Miyoko había preparado y le contó al Señor de los Demonios sobre el pudín, un plato favorito suyo hecho por ella. Ese día, Shive había traído algunos especialmente como un regalo para el Señor de los Demonios. Invitó a todos a probarlo, ya que tenía suficiente para otros ejecutivos también, y en caso de que dudaran de ello, Shive expresó su disposición a probarlo por veneno para los demás. Miyoko observaba cómo la situación tomaba un giro diferente al que esperaba. Entonces, vio a uno de los oficiales, Morris el enano, adelantarse para probar el pudín.
Notó que la tapa del frasco estaba hecha de algo delgado como papel, pero también un poco reflectante, como un espejo. Nunca había visto algo parecido, y como enano, no pudo evitar preguntar de qué estaba hecho. Miyoko le dijo que era papel de aluminio, hecho de núcleo de aluminio, porque tenía buena conducción de calor y no permitía la entrada de humedad, por lo que se utilizaba para envolver alimentos y cocinar. Morris estaba asombrado por esta tecnología tan notable, mientras admitía que la civilización de Miyoko parecía un poco más avanzada. Probó el pudín y no pudo evitar llamarlo delicioso, lo suficiente como para preguntar de qué estaba hecho. Miyoko respondió que estaba hecho de huevos, leche y azúcar. Harry Morris quedó impresionado y declaró que el pudín era seguro para que lo comiera el señor demonio. El pudín se distribuyó entre todos los ejecutivos del señor demonio, incluido el propio señor demonio, y cuando Burger lo probó, quedó encantado con el sabor del pudín. Miyoko estaba tan concentrada en observar a Burger que perdió la rara oportunidad de ver al señor demonio comer pudín, mientras este comentó que ella realmente había capturado su corazón con el pudín. Luego bromeó con Shibe diciendo que tal vez no la mantenía cerca solo por el bien de Garon. Shibe admitió que tenía razón y pidió permiso para mantener a Miyoko a salvo en su hogar. Morris mencionó que también tenía mucha curiosidad por ella, ya que su civilización parecía intrigante, y deseaba aprender más de ella para mejorar su propia civilización. El señor demonio sonrió y declaró que, a partir de ese día, Miyoko estaría bajo su protección, reconociendo además su residencia en el bosque. Miyoko estaba realmente feliz al escuchar eso, y Shibe y Garo naturalmente lo siguieron con sonrisas mientras obedecían la orden del señor demonio. Miyoko agradeció al señor demonio, ya que esto aumentaba sus posibilidades de reunirse con Ren, mientras podía vivir con Shibe y Garon también, lo cual la hizo querer abrazar a Garon. Sentía que eran una familia en ese momento, pero entonces el señor demonio les mencionó que, aunque aceptaba que Miyoko viviera en el bosque, aún había sombras acechando allí. Preguntó a Shibe si entendía eso, a lo que Shibe sintió y se preparó para enfrentar las consecuencias. Miyoko se preguntaba si Shibe enfrentaría algún castigo, mientras este admitía que debería haber informado al señor demonio sobre la invocación del héroe, que parecía haber ocurrido mucho antes de lo esperado. El señor demonio también lo encontró extraño, y luego le pidió a Miyoko que le contara en detalle sobre su invocación a este mundo. Miyoko relató todo, desde cómo ella y su hijo fueron tragados por un agujero negro, hasta despertar en el altar de invocación en el templo. En ese momento, 2 invocadores murieron en su lugar, tras lo cual recibió una explicación del sacerdote, quien le dijo que el resurgimiento del señor demonio había causado un desequilibrio en el mundo y necesitaba ser eliminado por el héroe invocado. Los ejecutivos del señor demonio tenían varias preguntas sobre la prematura invocación del héroe, pero el señor demonio lo silenció y dijo que, según la historia de Miyoko, parecía que esta vez la invocación no se había hecho con la intención de la diosa, sino que en realidad esos tontos del templo habían invocado forzosamente a un héroe y mentido, diciendo que era la voluntad de la diosa. Él afirmó que durante la era diurna, los humanos podían hacer lo que quisieran, por lo que no entendía por qué no esperaron 50 años para la próxima era, mientras continuaba la era nocturna. Miyoko no entendía qué eran estas eras diurna y nocturna, mientras el señor demonio comprendía que esos tontos simplemente hacían lo que querían y estaban a punto de enfrentarse a él ahora, cuando estaba completamente resucitado y lleno de poder. Ahora perdonó a Shibe y pasó por alto su castigo, ya que seguía siendo una parte importante del ejército del señor demonio, y en su lugar quería que cumpliera una misión para detener el avance humano en la fortaleza durante la guerra. Shibe entendió las órdenes, mientras Miyoko se sorprendía, ya que no esperaba que Shibe también fuera un oficial del ejército del señor demonio. Después, el señor demonio expresó su gratitud a Miyoko por la buena explicación que le ayudó a darse cuenta de que la invocación del héroe no fue voluntad de la diosa. Miyoko no entendía exactamente lo que estaba sucediendo, por lo que preguntó al señor demonio si lo que el sacerdote le dijo sobre que el héroe derrotara al señor demonio para mantener el equilibrio del mundo era una mentira. El señor demonio le dijo que no era exactamente una mentira, y que él fuera sellado por el héroe era parte del equilibrio del mundo. Ella no entendía el significado de esto, así que el señor demonio le pidió a Shibe que se lo explicara. Shibe explicó a Miyoko que este mundo fue creado por una sola diosa, y hace mucho tiempo, los monstruos y los humanos coexistían. Sin embargo, en un momento, los humanos se unieron y establecieron una nación solo para ellos, expulsando a los monstruos. La diosa lamentó esto y decidió dar a cada lado 50 años para mantener el equilibrio de poder.
Pero los humanos eran débiles en comparación con los monstruos y tenían vidas más cortas, por lo que estableció la invocación para sellar al señor demonio y mantener el equilibrio. Aunque, la era actual en la que existía el señor demonio se conocía como la era nocturna, cuando el poder de los demonios crece, y después de 50 años, una vez que llegue la era diurna, el poder de los demonios disminuirá y los humanos comenzarán a prevalecer. Ahora tenía sentido para Miyoko por qué ese sacerdote mintió diciendo que no había registros de un héroe derrotando al señor demonio. El señor demonio concluyó que parecía que los humanos habían olvidado ese hecho y se habían vuelto arrogantes al invocar al héroe a su antojo. Pero estaba bien, ya que actualmente era la era nocturna, cuando la bendición de la diosa recaía sobre los demonios. Por lo tanto, estaba más que preparado para recordarles a los humanos que los monstruos también eran hijos de la diosa. Ver este lado del señor demonio preocupó a Miyoko, porque si un señor demonio recién resucitado luchaba contra su hijo Ren, entonces su hijo seguramente moriría. Ella y Shibe regresaron a casa, donde no pudo evitar llorar al respecto, y cuando Shibe trató de calmarla, exclamó cómo podría estar tranquila si su hijo podría morir. Shibe sabía que debía ser difícil para ella, así que le aseguró que no iniciarían la guerra desde su lado primero. Porque los humanos eran así, y el señor demonio solo se defendería de los peligros inminentes sin atacar primero. Miyoko le preguntó por qué los humanos eran una amenaza para los monstruos, si en realidad los monstruos eran más fuertes. Miyoko mencionó que era bien sabido que los monstruos atacan y comen humanos, a lo que Shibe respondió que no atacan ni matan simplemente porque les guste. Era solo que, si los humanos invadían su territorio, no podían permitirse contenerse mientras estos intentaban matarlos. Miyoko entendió que lo que hacían los monstruos era simplemente defensa propia, pero no entendía por qué, en ese caso, los humanos atacaban a los monstruos. Shibe respondió que era por las piedras mágicas, porque los humanos comunes no podían usar magia, pero cualquiera con una piedra mágica podía hacerlo. Y lo que lo hacía desafiante era que las piedras mágicas se obtenían de dos maneras. Una era minarlas en lugares venenosos llenos de miasma, y la otra, matando monstruos. Dijo que los cuerpos de los monstruos desaparecían al morir y dejaban piedras mágicas. El color de las piedras y la cantidad de magia dependían de la fuerza del monstruo. Y luego, las piedras eran usadas por los humanos para una vida cómoda, por lo que simplemente cazaban más monstruos. Además, los humanos apuntaban a monstruos más débiles, como recién nacidos, y por eso los padres de esos monstruos buscaban vengarse, matándolos en su ira. Shibe preguntó si esa venganza hacía malvados a esos padres, y Miyoko sabía que la respuesta era no, pero eso solo explicaba lo que Shibe intentaba decir sobre que los monstruos nunca invadían las tierras humanas. Miyoko preguntó si no era por las barreras que los monstruos no podían entrar, a lo que Shibe respondió que esas barreras tenían muchos agujeros y apenas funcionaban. Y a veces, cuando un humano vil moría a manos de monstruos, sus familias o amigos buscaban vengarse más tarde, y así continuaba el ciclo de negatividad. Por eso, para los monstruos, los humanos eran seres peligrosos y despreciables. Miyoko sintió un cambio en su perspectiva hacia los monstruos, especialmente porque solía pensar, por los juegos, que los monstruos eran malvados. Pero ahora, después de observar a estos dos, comiendo y sonriendo con ellos, se dio cuenta de que los monstruos no eran realmente malvados y eran, de alguna manera, como los humanos. Pero, después de unos días, se encontró en un aprieto serio, cuando algunos goblins la capturaron y la tomaron como rehén por órdenes de un monstruo que les daba instrucciones. Ese monstruo sostuvo su mano sangrante y fingió compadecerse de ella. Mientras tanto, lamió la sangre para disfrutar el sabor de su presa. A Miyoko le repugnaba este secuestrador asqueroso, y su sangre hervía mientras intentaba idear una forma de escapar. Todo ocurrió unos días antes, cuando Morris, el enano, vino a visitarla y mostró interés en las herramientas que ella tenía. Se emocionaron hablando sobre la civilización y la ciencia de su mundo, y Miyoko terminó siendo invitada a su hogar. Fue allí junto con Shibe y Garon. Morris les dio la bienvenida y expresó su gratitud por viajar desde tan lejos. Les pidió con una sonrisa que se sintieran como en casa y les mostró el gran salón de los enanos. En el camino, presentó a Miyoko a sus hermanos, llamados Larsen y News. Morris entonces les dijo a sus hermanos que ya debían conocer a Shibe, por lo que solo presentó a Garon y Miyoko. Miyoko se alegró de conocerlos y agradeció la cálida bienvenida. News y Larsen le hablaron con cortesía, mencionando que habían escuchado sobre cómo Miyoko le había causado problemas a Berger anteriormente. Miyoko se sintió incómoda,
ya que parecía que Berger guardaba rencor desde que el incidente se hizo famoso. Se preguntaba si estaría a salvo cuando lo viera la próxima vez. Morris les pidió a Miyoko y a los demás que se sentaran, ya que debían brindar con su mejor cerveza. Ella sacó algunos bocadillos también. Entonces, el hermano de Morris, News, notó el papel mineral del que Morris había hablado y se preguntó cómo se fabricaba. News le preguntó a Morris si ellos también podían hacerlo, y él asintió diciendo que sí, aunque tomaría tiempo. Ahora dejó esas conversaciones para más tarde y dijo que se aseguraran de que los invitados disfrutaran su estancia. Fue entonces cuando Miyoko sirvió un banquete completo, y Morris bromeó sintiéndose incómodo, diciendo que ahora no estaba claro quién era el anfitrión del festín. Después de que todo estuvo servido, Morris brindó por los nuevos amigos y comenzó la comida. Miyoko probó la cerveza, y era completamente diferente de la que bebía en Japón. Shibe comentó que no era una exageración cuando Morris presumía de su cerveza, lo cual alegró a Morris, quien les aseguró que bebieran cuanto quisieran. También elogió la deliciosa cocina de Miyoko, y no pudo evitar probar un poco de todos los platos. Ella se alegró de escuchar eso y luego le preguntó a Morris si podía conseguir algo de esa cerveza. Larsen se alegró de escuchar que ella la quería, así que le explicó con entusiasmo que su cerveza usaba agua del lago en esa cueva, lo que le daba un sabor más profundo que otras. Prometió mostrarle el lago más tarde. Después de hablar un poco, Larsen se dio cuenta de que se habían quedado sin bocadillos, así que iba a preparar más para todos. Miyoko se levantó para ayudarlo, ya que sería más rápido si trabajaban juntos, y Larsen pensó que también podría aprender algunas recetas de ella. Ella enumeró los ingredientes que necesitaría: harina, azúcar, huevos y aceite. Larsen mencionó que prepararía galetes. Mientras tanto, necesitaba que ella buscara harina detrás de la puerta trasera. Le dijo que era lo último que necesitarían de allí, así que ella aceptó y fue al almacén a buscar la harina. Pero no sabía que algo estaba presente en el almacén y de repente surgieron para atacarla. Miyoko se sobresaltó por estas criaturas desconocidas que repentinamente mordieron sus brazos, y gritó de dolor. Larsen corrió rápidamente con una sartén al escuchar sus gritos y comenzó a golpear a los goblins con la sartén. Miyoko se sentía mal porque justo cuando casi sanaba de las heridas que le había causado ese sacerdote, esas criaturas volvieron a morderla. De repente, algo le jaló las piernas nuevamente y la arrastró. Larsen estaba luchando contra los goblins y pensó que estos debían ser los ladrones de suministros recientes. Sin embargo, le parecía extraño que hubiera goblins en esas áreas. Y cada vez que intentaba golpearlos con la sartén, esquivaban con una agilidad inusual. Larsen decidió atrapar a uno de ellos para obtener información, así que fijó su mirada en uno, lo acorraló hasta que logró golpearlo con una sartén y capturarlo. Larsen finalmente atrapó a uno, pero cuando miró hacia Miyoko, no la vio por ningún lado y notó un agujero que debió haber sido usado por esos goblins para secuestrarla. Rápidamente fue a informar a Morris sobre el secuestro de Miyoko, y todos quedaron impactados por ello. Le pidieron a Larsen que explicara más, y él mostró al goblin que había capturado y dijo que era obra de ellos, ya que esos goblins habían irrumpido en el almacén de comida y lo habían saqueado. Larsen afirmó que los goblins la llevaron por un agujero que era demasiado pequeño para que él pudiera seguirlos. Shibe no pudo esperar y preguntó dónde estaba ese agujero, después de lo cual lo siguieron hasta el lugar donde Miyoko fue secuestrada. Se escuchaba a Shibe rechinando los dientes, mientras Morris y News sugirieron dividirse para buscar en la zona. News fue a buscar el mapa, mientras Larsen intentaba hacer que el goblin confesara a dónde llevaba ese agujero. Shibe dio un paso al frente para obtener la información del goblin. Larsen le pidió que no lo matara, porque aún tenía preguntas sobre los robos. Shibe simplemente colgó al goblin invertido en sus manos, y sin querer perder tiempo, lanzó magia de hielo sobre sus piernas mientras lo amenazaba para que respondiera a dónde conducía ese agujero. ¿Y quién estaba detrás de esto? El goblin estaba demasiado asustado para hablar, así que Shibe recurrió a hackear sus recuerdos, en los cuales vio un lugar parecido a un canal subterráneo con un espacio de techo bajo, donde parecía que un hombre pelirrojo estaba orquestando todo. Shibe informó a Morris que había encontrado la ubicación y parecía que el culpable usaba el canal subterráneo para moverse. A partir de su observación, Shibe afirmó que el tipo parecía ser un mestizo de humano y monstruo que controlaba a los goblins para robar a los enanos de los alrededores. Shibe temía que ese mestizo lastimara a Miyoko o que los goblins la devoraran viva, por lo que no podía quedarse de brazos cruzados y se apresuró a idear cómo llegar hasta ella.
Mientras tanto, Miyoko se retorcía de dolor, ya que sus tobillos y muñecas dolían por las garras que se clavaban, y su espalda le dolía aún más por ser arrastrada. Pronto, sus movimientos se detuvieron, y Miyoko escuchó la voz de un hombre dando órdenes a los goblins. Miyoko lo miró mientras encendía una antorcha, y él la observó preguntándose qué hacía una chica humana en un lugar como ese. Él tocó la barbilla de Miyoko y la consideró un buen hallazgo. Entonces Miyoko apartó su mano y le gritó que no la tocara. El hombre se molestó por su resistencia y decidió que la quebraría. Le tiró del cabello para levantarle la cabeza y dejarle claro que siempre podía alimentarla viva a los goblins, pero si simplemente lo obedecía, él la trataría bien hasta que se aburriera de ella. Los goblins comenzaron a rodearla como si esperaran ansiosos para devorarla, pero justo en ese momento, el mestizo les gritó que se quedaran en su lugar y que no se atrevieran a tocarla hasta que él se aburriera de ella. Luego la puso en un bote y ordenó a los goblins cargar también las cosas que habían robado. En esa cueva oscura, Miyoko tenía pensamientos aterradores y prefería morir allí antes que convertirse en el juguete de ese hombre. Pero no quería morir sin hacer nada, así que tomó las bolsas de harina y arrojó la harina al hombre pelirrojo. Él se enfureció y le preguntó qué estaba haciendo, pero Miyoko simplemente le lanzó toda la bolsa de harina a la cabeza y saltó al agua. El hombre, ahora furioso, no estaba dispuesto a dejarla escapar, así que encendió la antorcha para buscarla en la oscuridad, pero la harina se esparció y el aire se incendió, quemando al hombre pelirrojo junto con el bote. Miyoko, que había buceado, salió a respirar y vio el resultado de la explosión de polvo que había provocado. Nadó tratando de encontrar una orilla o algún lugar donde salir, pero no sabía en qué dirección ir. Esperaba que Larsen hubiera alertado a Shive y los demás para buscarla, y justo entonces sus piernas, que estaban bajo el agua, fueron atrapadas por una mano que comenzó a jalarla hacia abajo. Luchó pateando con las piernas y logró liberarse, tras lo cual nadó de inmediato a la superficie. Pero entonces se encontró con la vista de ese hombre pelirrojo, ahora quemado y extremadamente furioso por el daño que Miyoko le había causado. Colocó su mano en la cabeza de Miyoko y la empujó bajo el agua, gritando que no la dejaría escapar. Mientras Miyoko jadeaba por aire, él seguía diciéndole que no muriera fácilmente, porque desde que probó su sangre, ella se había convertido en su presa. No la dejaría escapar y la torturaría hasta la muerte. Miyoko sintió que iba a morir allí, y la imagen de Eren pasó por su mente. Fue entonces cuando creyó escuchar una voz familiar llamándola desde lejos. Era la voz de Shive, que se acercaba a donde estaba ella en un bote remado por News. El mestizo frunció el ceño preguntándose quién era ese ahora, pero cuando Shive se acercó, pensó que un compañero monstruo lo ayudaría. Entonces le pidió a Shive que subiera a la chica al bote y que lo recompensaría generosamente por su ayuda. Sin embargo, el rostro pálido de Miyoko hizo que la sangre de Shive hirviera de ira y advirtió al hombre que la entregara. Pero el mestizo refutó diciendo que esa mujer era su presa, ya que ya había probado su sangre. Prometió darle a Shive otra mujer en su lugar, ya fuera una elfa o una mujer bestia de su elección. Shive le preguntó qué quería decir con eso, a lo que el hombre respondió que tenía hermosas mujeres jóvenes de varias razas, de las cuales Shive podía elegir la que quisiera. Shive encontró esas palabras sospechosas y decidió guardar este tema para elaborarlo más tarde mientras ofrecía una mano aparentemente aliada. El mestizo pensó que Shive había hecho un trato para ayudarlo, pero en su lugar, Shive usó magia de hielo para congelar la mano de ese hombre. El mestizo maldijo al darse cuenta de que había sido engañado, y Shive declaró que nunca dijo que lo ayudaría. El hombre malvado fue congelado en hielo por Shive en ese momento, tras lo cual Morris también llegó y llamó a Shive. Shive informó a Morris sobre el mestizo, que era sospechoso y posiblemente estaba involucrado en crímenes mayores además de robar comida, así que por ahora lo había congelado hasta que pudieran entregarlo al señor demonio. Shive dejó a ese tipo con Morris, y Morris le pidió a Larsen que subiera a ese asqueroso hombre congelado al barco. Luego, Shive se disculpó con Miyoko por hacerla esperar, pero no recibió respuesta de ella. Fue entonces cuando Morris emitió un sonido preocupado al ver que Miyoko estaba gravemente herida en la espalda y empapada en ese estado. Shive entendió que era una emergencia y dijo que era peligroso, ya que su temperatura estaba bajando demasiado. Larsen siguió adelante con ese criminal mientras Shive sostenía a Miyoko cerca y le pedía que se mantuviera fuerte, asegurándole que definitivamente la salvaría. Shive llegó al lugar. Garon estaba esperando, y cuando Garon notó que Miyoko estaba inconsciente, preguntó de inmediato cómo estaba. Shive le dijo a Garon que aún respiraba.
Luego le entregó a Miyoko a Garon y le pidió que la sostuviera con cuidado, evitando tocar las heridas en su espalda. Después de eso, Shibe preguntó a Niu si había una habitación sin usar en algún lugar, para poder conectar la puerta de esa habitación con su casa. Nius le informó la ubicación de la habitación más cercana, y Shibe pidió a Garon que lo siguiera con cuidado. Garon sostuvo a Miyoko con delicadeza y le aseguró que regresarían a casa rápidamente. Shibe llevó a Miyoko a su habitación para examinarla, y como sospechaba, las heridas en su espalda se veían terribles, pero eran superficiales, así que una poción curativa debería ser suficiente por el momento. Roció la poción curativa sobre la herida de la espalda de Miyoko, y esta sanaron en la superficie de inmediato. Shibe luego pidió a Garon que trajera su ropa, una sin mangas, para poder cambiarle la ropa a Mio. Después de cambiarle la ropa, Shibe mencionó a Garon que probablemente Mio se enojaría por haberle cambiado la ropa, así que le pidió a Garon que estuviera de su lado cuando llegara el momento. Garon no pudo prometer mucho, ya que podría meterse en problemas también, lo que hizo que Shibe se sintiera reconfortado y sonriera.